Doctora, bienvenida, gracias por atendernos. Buenas noches. Dale, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bien, atentos a escucharlos a ustedes y la realidad que vive Argentina en su conjunto y bueno, las realidades individuales depende donde hay más casos, ¿no? Sí. En este momento, la verdad que prácticamente hay casos en todo el país. Realmente en el último mes, 20 días, cambió absolutamente el mapa de la República Argentina. Y esto es lo preocupante, ¿no? La diseminación que está teniendo el virus en todo el país. Prácticamente hay muy poquitas provincias donde los casos son menos, pero la gran mayoría han incrementado muchísimo los casos, con las terapias intensivas que están arriba del 80% de ocupación. Unas cuantas ya están al 100%, y como usted dijo, con personal de terapia intensiva realmente escaso, poco, o sea, somos lo que somos, no somos más, no nos podemos formar en tan pocos meses, siempre hemos sido pocos. No podemos acompañar al incremento de las camas, lamentablemente, ¿no? Las Doctora, camas se pueden sí. extender también hasta un cierto límite, pero bueno, tampoco se pueden extender demasiado las camas y no hay personal realmente que pueda atender a todas esas camas. Yo para interpretarlo, antes de la nota con usted, inclusive había tenido una conversación con un médico intensivista, creo que es la denominación correcta, aquellos que están en terapia intensiva, y si no usted me corrige, pero él me indicaba, digo, la diferencia, primero la formación, que después usted me lo pido que lo indique, la cantidad de años de formación, práctica y estudio que tienen para poder ser un médico especialista en terapia intensiva, y por otra parte, lo que él me decía, por más que tratemos de formar rápidamente a algunos médicos y decirle, bueno, mirá, acá lo primordial es hacer esto, es imposible en tiempo real, en el corto plazo, enseñarle, por ejemplo, la necesidad de colocar un respirador artificial. Eso únicamente lo puede hacer un experto de terapia intensiva, es lo que él me marcaba. Absolutamente cierto. Hay algunas prácticas médicas que se pueden enseñar. De hecho, bueno, son un poco más conocidas, digamos, por todos los médicos, y algunos que se han dedicado a otras especialidades, con un entrenamiento las pueden recordar y las pueden aplicar. Pero hay prácticas que son exclusivas del intensivista. Es como que usted necesite una cirugía, una neurocirugía, una cirugía cerebral por alguna lesión cerebral. Yo puedo, como intensivista, ayudar al neurocirujano, pero jamás lo puedo reemplazar. Porque cómo realizar una neurocirugía, que es una práctica muy específica, la conoce el especialista que se ha formado durante muchos años. Lo mismo pasa con el intensivista. Y es cierto, o sea, manejar un respirador no es una cosa sencilla, porque no es simplemente una programación. Hay muchos tipos de programar un respirador, los pacientes son muy dinámicos, son muy cambiantes, y un mismo paciente con una neumonía por COVID puede tener compromisos respiratorios muy diferentes. Entonces, la programación del respirador va a depender de las características propias de la patología, de cómo está afectando sus pulmones, de cómo lo está afectando en general, si el paciente se choca, si necesita diálisis. O sea, son muchos factores que hay que interrelacionar. Y eso es la terapia intensiva, la interrelación de las patologías que van sufriendo los pacientes a medida que se complican. Entonces, ir viendo cómo se puede ir mejorando e ir soportando los órganos que fallan, que van fallando, y esperar y tratar de aplicar medidas que puedan ir mejorando esa situación. Y eso lleva 4 años mínimo de formación, Claro, 4 años, o sea, no es así de fácil. 4 años de práctica para poder ser una intensivista. Doctora, ¿qué le dicen sus colegas, los que están en la primera línea hoy? Porque lo que entiendo, y después si podemos compartir la placa con la expresión que han tenido ustedes desde la asociación, es que están muy fatigados, están al límite humano de sus fuerzas en muchos casos. La verdad que sí, estamos saturados. Sí, los intensivistas estamos saturados, los enfermeros, los kinesiólogos, los médicos y demás profesionales que trabajan en la terapia intensiva, porque realmente es un equipo multidisciplinario, muy agotados desde marzo, que estamos desde el armado de las terapias intensivas, desde tener todo el equipamiento, de ir ampliando las terapias intensivas que se podían, hasta que empezamos a recibir todos los pacientes, y en este momento que estamos con las terapias intensivas prácticamente al 100%, desde marzo que venimos trabajando sin descanso.
Y en el medio, muchos colegas que están contagiados, esos hay que cubrirlos, porque no se puede no cubrir esos cargos. Algunos lamentablemente han fallecido, y eso realmente es un estrés enorme para todos los trabajadores de la salud. O sea, porque se van afectando y algunos fallecen trabajando para mejorar la situación de los pacientes. Claro, terminan debilitando sus propias defensas en pos de curar. Doctora, Sí. ¿existen Y yo situaciones...? le digo, Sí. mire, Sí. sí, no, yo le digo que, ejemplo, Hemos tenido un corte allí, pero seguramente podemos volver. Sabemos, nos hemos acostumbrado a estas situaciones que generan, pero bueno, la posibilidad de conversar. Yo quiero ir con la placa entonces, y vuelvo con la doctora, la placa de lo que se expresaban hoy. Estamos hablando de la máxima representante de la Asociación de Terapia Intensiva en el país. Esto es lo que decía la doctora, vamos a pleno para enmarcar. Con quien estamos conversando, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Estamos colapsados porque somos cada vez menos. ¿Está hablando de qué? Del recurso humano. Está hablando de recurso humano. Y también tenemos una placa que la quiero compartir, ojalá podamos volver a conversar con la doctora, pero tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Esto dijo hoy la Organización Mundial de la Salud. Esta es la expresión que tenía la Organización Mundial de la Salud hoy con su máximo referente. Esto habla del mundo, porque muchos estamos centralizados en lo que pasa en la Argentina, en lo que pasa en Villa María. Estamos mirando muy chiquito. Vamos a ver, en realidad, en lo amplio del mundo. El mundo está viviendo esto. Reabrir sin control, sin controlar la transmisión, reabrir sin controlar la transmisión del coronavirus es una receta para el desastre, es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Esto lo he dicho a nivel mundial, por lo que está ocurriendo en los países europeos, en donde hay una apertura y retroceso de apertura de colegios y demás. Hay un ida y vuelta constante. El mundo continúa convulsionado. Esto no es una cuestión de Argentina. No miremos más lo micro. Miremos lo amplio de lo que está pasando en el mundo. Si aquellos que creíamos que tenían la situación superada, Italia, Francia, España, Inglaterra, lo propio con Alemania, que tuvo que retroceder la apertura de los colegios, hoy reabrieron los colegios en Francia, veremos cómo les va, ojalá que bien. Digamos, con sistemas de salud que se saben que tienen un capital humano muy grande y todo lo que ellos ofrecen como primer mundo, bueno, hay que tener en cuenta lo nuestro. ¿No recuperamos el contacto con la doctora? Perfecto, doctora, ahí estamos prácticamente sobre el final. Nos jugó una mala pasada por ahí la conexión, no es responsabilidad suya. Pero bueno, queríamos por allí la posibilidad del último concepto, doctora, con respecto a la realidad y las respuestas que ustedes esperan, pero bueno, va a ser difícil si no tomamos conciencia, ¿no? Yo la última pregunta que tengo para hacerle es, alguien que está en terapia intensiva trabajando hoy, llega el momento de entregar el turno, que no sé si será 24 horas de trabajo, usted me dirá, pero está trabajando 24 horas y buscando las 48 horas de descanso. ¿Tiene, doctora, y no llega el turno? ¿Qué pasa? ¿Se tiene que quedar? ¿Tiene que seguir por 24 horas más? Se lo pregunto. Nos tenemos que quedar porque no podemos dejar la sala sin profesionales, así que nos tenemos que quedar. Y bueno, eso incrementa el trabajo. Lo mismo pasa con aquellos que se han contagiado, bueno, hay que cubrirlos. Esto pasa con los enfermeros, con los kinesiólogos, con los médicos y con todos. Uno no puede dejar la guardia. Si el colega que nos tenía que tomar la guardia no puede venir por los motivos que fuere, tenemos que seguir. Es inhumano, en muchos casos es inhumano.